Queridos comunicadores de Cartagena, hoy Vale, chao. he continuado un recorrido para conversar con mis compatriotas como lo venimos haciendo desde septiembre del año pasado. Hoy visitamos el Carmen, examinamos toda esa problemática de la Montes de María, Monpós y Bagangué. Y al llegar a Cartagena para participar en este foro, leo la noticia de que el Tribunal de Bogotá niega la preclusión en mi favor y ordena que me lleven a juicio. Pues indudablemente la recibo con enorme preocupación. Yo he defendido mi reputación con ardentía, pero no sé de sobornar testigos ni de engañar a la corte. Toda información que se recogía se mandaba de buena fe a la corte para que la corte la examinara en ejercicio de su competencia. Pero lo que dijeron es que yo enviaba esa información a la corte para engañarla. Por favor, ninguno de los testigos en este largo proceso ha podido desvirtuar. Apaguen ese micrófono, el de la amplificación. Hombre, Apaguen la amplificación, apáguenlo. ninguno de los testigos ha podido desvirtuar mi afirmación de que yo nunca tomé la iniciativa para ir a buscar presos. Simplemente pedí que se verificara si las informaciones que me llegaban a mí, de que personas como el senador Cepeda los buscaba, les ofrecía recompensas para que me acusaran injustamente, si eso era verdad. Pero a pesar de que todos los testigos lo han dicho, se me lleva a juicio. Yo esperaba que esa unanimidad de los testigos sobre el tema permitiera que se fallara en mi favor, lo que no ha ocurrido. Pero también es muy importante decir lo siguiente: el proceso empezó con vicios. Fue un proceso que empezó en la sala penal de la Corte y que parecía una vindicta contra mí por algunas diferencias que tuve con la Corte en el ejercicio presidencial. Se preguntó si existía ese proceso, me dijeron que no. Quien presidía la Corte en el momento hablaba en los medios de comunicación. Parecían unos magistrados en discurso político contra mi persona. Pero además uno de ellos hoy ya es magistrado, representa políticos ante una sala de magistrados que él mismo ayudó a elegir. Esto es increíble. El magistrado que finalmente ordenó mi detención fue contratista del gobierno Santos para temas de La Habana. Nunca lo dijo. Es muy importante que lo sepa la comunidad internacional y la comunidad internacional. Dos fiscales a quienes no conozco, 3 o 4 procuradores a quienes no conozco, pidieron la preclusión. 2 juezas la negaron, con una carga política impresionante en mi contra. Ahora la niega el tribunal. Solamente conozco la noticia porque el tribunal había fijado para mañana fecha de audiencia para comunicar la decisión. Personas que no me conocen. Hay un sector de la justicia que lo único que conoce de mi persona es las referencias en contra de mis adversarios políticos. Mis adversarios políticos se juntaron, un grupo de abogados activistas políticos de lo que se llama la izquierda, que durante muchos años me han confrontado. Son los abogados que con la tarea supuesta de defender las víctimas han estado llevando este proceso en mi contra.
una juez de la República, estimó que una indagatoria de la Corte Suprema no podía asimilarse a una imputación de la Fiscalía. Yo creo lo mismo. Eso llegó a una tutela en la Corte Constitucional y la Corte Constitucional falló en favor de que las figuras eran idénticas por una estrecha mayoría de 5-4. Pero hubo otros vicios. Por ejemplo, el día que estaban en esa audiencia, lo transmitían como la Vuelta a Colombia. Y además habían anticipado el fallo porque lo habían filtrado los periodistas. De acuerdo con el reglamento de la Corte Constitucional, eso es ilegal y por eso se debió anular esa decisión y no lo hicieron. Cuando el proceso empezó, en plena campaña de 2018, en Bogotá se rumoraba insistentemente: van a llevar a Uribe a la cárcel. El magistrado Barceló lo dijo, a tal periodista, a tal otro. Mis abogados preguntaron formalmente en la Corte lo negó. Nunca me permitieron una versión libre, simplemente me llamaron a indagatoria. ¿Qué sigue? Pues enfrentar esto. Y me preocupa mucho porque yo mantengo un diálogo sincero sobre los problemas colombianos con mis compatriotas. Defiendo estas tesis y hoy me crean otro obstáculo adicional para seguir en esta tarea democrática. Pero procuraremos continuarla, estimados periodistas de Cartagena. Les agradezco muchísimo a ustedes. Todo el apoyo. ¡Justicia para Uribe! ¡Justicia! ¿Quiere enterarse de las noticias en detalle en el momento en el que ocurren? Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita.